Lucas capítulo 10, versículo 25, vamos a leer la Biblia Sagrada. Lucas capítulo 10, versículo de número 25. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 10, versículo 25, el buen samaritano. Vamos a meditar en este pasaje bíblico, ¿no? Esta linda historia que contó Jesús, o esta parábola sobre el buen samaritano. Gloria a Jesús. Muy bien, mis queridos hermanos, comienzo con una pregunta, algunas preguntas de este mensaje, ¿no? Porque todo gira alrededor de preguntas. Preguntas a Jesús, preguntas de Jesús. Pero, ¿cómo reaccionamos nosotros o cómo reaccionas tú a las respuestas de Jesús? Fácil es preguntar. Yo puedo hacer miles de preguntas. Yo puedo llegar a la presencia de Jesús como hijo de Dios, puedo doblar mis rodillas en cualquier lugar, en cualquier momento, ¿no? Y echarle así la presencia de Jesús, o poner la presencia de Jesús, o llevar a la presencia de Jesús todas las preguntas inquietantes que yo tenga. Todas puedo llevar. Ahora, ¿cómo serían nuestras reacciones con las respuestas de Jesús? Una cosa es que yo pregunte lo que yo quiera. Otra cosa es lo que yo reciba como respuesta. Todos tenemos un montón de preguntas para hacerle a Jesús. Pero ¿será que estamos dispuestos a oír sus respuestas? Ayer predicó acá hermano Diego sobre el consejo, ¿no? Tomar consejo, recibir consejo, buscar el mejor consejo, saber elegir el mejor consejo. La palabra de Dios es el mejor consejo para nosotros. Uno recibe consejo de los mayores, de los parientes, de los amigos, de ese, en fin, un montón de cosas, pero debemos elegir cuál es el mejor consejo. ¿Cuál es la mejor respuesta a nuestra consulta? El problema generalmente de la gente, en su gran mayoría, es que ellos no quieren acercarse a Jesús porque tiene la impresión o la sensación que Él no les dará una respuesta que esté de conforme a sus pensamientos. Mucha gente no pregunta porque ya sabe que la respuesta de Jesús no va a ser aquella. Igual como aquella del profeta que habló acá hermano Diego, ¿no? 400 profetas, todos decían lo mismo. Vaya, no, sí, Dios. Son los profetas, esos 400 profetas, bien dijo acá hermano Diego ayer, representa la mayoría de los predicadores de hoy. Son los profetas de la palabra positiva, de la mente positiva. Solo profetiza bendiciones. Yo solo tengo bendición. Hermano, toda palabra bíblica es bendición. No es solo aquellas palabras de aliento, aquellas palabras, ¿no?, que masajean nuestro ego, que adulzan nuestros oídos. No son solo estas palabras que son palabras de Dios, que son palabras, hermanos, de bendición. Toda la palabra es bendición, pero la gente ya sabe, y ahí entonces se quedan dando vueltas, desviando camino, algunos tomando los atajos de la vida. Este texto que yo leí gira alrededor de preguntas. Ahí donde surge la historia, donde surgen algunos personajes, pero por causa de algunas preguntas. Luego, ya que estas personas saben que la respuesta no va a ser de conforme a sus pensamientos, prefieren ignorarlo. Ignoran la Biblia, ignoran el cristianismo, ignora la fe verdadera, auténtica, y piensa que con eso entonces
van a estar libres de la justicia o del juicio divino en algún día. Escuche bien lo que dice la Biblia, acompáñenos siempre. Siempre tendrás aquí una palabra de Dios para tu vida. Puede que no sea una palabra agradable, puede que no sea quizás satisfactoria a tus oídos, a tus pensamientos, a tus deseos, a tus anhelos. Pero una palabra, un mensaje complementa el otro. Cada día recibes una porción, cada día recibe un poquito más de alimento y así usted va creciendo, te va aprendiendo, ¿no? Algún día la palabra te llega bien, otro día te inquieta. La Biblia es así. Hubo aquellos que viniera Jesús y Jesús les trató de una forma, a otros de otras. Algunos Jesús, mira, el mismo Jesús, es dura la palabra, pero Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo. Mira qué palabra para nuestros Dios suena así tan duro, ¿no? Parece tan feo, una palabra así tan impactante, hijos del diablo. Pero fue así que Jesús llamó a aquellos falsos, a aquellos hipócritas, fariseos. Fue así que Jesús los llamó, así en la cara dura, sí. Jesús les llamó, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ustedes son mentirosos. A usted no le gusta la verdad. Infelizmente la mayoría de la humanidad hoy no les gusta la verdad. Cuando hablo de verdad, hablo de la palabra de Dios, no hablo mi verdad. No hablo mi verdad, hablo la palabra de Dios. Por eso el Pablo dijo a los Corintios, capítulo 15, 33, hermano, eso tienen que tener muy en cuenta los cristianos, la iglesia, los jóvenes, adolescentes, niños de nuestros días. Tenga en cuenta esta palabra, no se deje engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Va de a poquito comiendo por los costaditos y viene cuando uno se da cuenta, se cayó la casa, se fue. El texto que dice, mira que comienza diciendo que se presentó un experto en la ley, experto, un intérprete de la ley, va a decir otro texto, intérprete de la ley. Es decir, eran personas que se dedicaban a estudiar la ley. Está lleno hoy de expertos de la ley, ¿no? De la Biblia, que se presenta como predicadores, como maestros, como apóstoles, como profetas, como no sé cuánto, ¿no? Se presenta como que si fueran los conocedores de la palabra, de las revelaciones del mundo espiritual. Pero son teóricos. Muchos de ellos ni teóricos, son sensacionalistas. He escuchado mucho en estos días, hermanos, de este tema de que las personas les agrada mucho el carisma, a los carismáticos, y no están preocupados con el contenido, o más allá del contenido, es la procedencia del mensaje. Proviene de Dios. Una cosa es tomar la Biblia, leer un texto bíblico y decir que está predicando palabra de Dios. Otra cosa es que este mensaje que viene después de leer un texto bíblico esté encajado, esté dentro, ¿no?, del contexto de la palabra de Dios. Era un experto, un intérprete de la ley, el hombre que se acercó a Jesús con una intención, ¿no? Se creía él muy inteligente, conocedor. Él quería poner a Jesús a prueba. Y ahí entonces le hizo la pregunta. Y para Jesús basta una pregunta, ¿no? Jesús, cuando uno llega con una pregunta, Jesús ya sabe qué es la intención de aquella persona. Ya sabe qué es lo que anda buscando. Ya sabe, hermanos, Jesús conoce nuestro corazón. No venga a la presencia de Jesús disfrazado. No venga a la presencia de Jesús haciéndose de pobrecito, de miserable, cuando eres orgulloso, vanidoso. No, Jesús conoce el corazón.
más allá de las actitudes, de la posición de nuestro cuerpo. ¿Alguna vez doblamos las rodillas, metemos rostro en tierra, pero nuestro corazón sigue en alto? No se dobla. El orgullo no se dobla. A la primera señal de que Jesús le dio un apretoncito así, a la primera señal de que Jesús le dio un tironcito en la oreja, ya salta el león que estaba allá adentro. Jesús conoce eso. Cada uno que se acerca a Jesús, Jesús sabe cuáles son sus intenciones. No te creas que puedas esconder algo de Jesús, no, esconder algo de ti mismo de Jesús. No, Jesús conoce todo. Y este hombre llegó entonces a la pregunta: maestro. Reconoció que Jesús era maestro, maestro de los maestros, Señor de los señores. Escuche la pregunta, porque mucha gente debería hacer esta pregunta, porque muchos, su gran mayoría, están engañados, engañándose a sí mismos y engañando a otros, porque no se hacen esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer yo? Él le estaba preguntando. Para heredar la vida eterna. Y Jesús replicó o respondió: ¿qué está escrito en la ley? Bueno, tú eres el intérprete, ¿no? El experto de la, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Todo judío, todo rabino, todo hombre conocedor de la ley de Dios sabía que el mayor de los mandamientos era este. Todos sabían. Jesús sabía que él iba a contestar exactamente esto. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? ¿Cómo entiendes tú la ley? ¿Cómo tú la entiendes? ¿Cómo tú la interpretas? Y él entonces, contestando esta pregunta, dice que citó, claro, por supuesto, un texto de la ley, que era el primer mandamiento. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. En otras palabras, Dios tiene que ser la prioridad en todos los ámbitos de tu vida, en todas las instancias de tu vida, en todos los momentos de tu vida, en todos los espacios de tu vida. Jesús tiene que estar en primer lugar, porque dice: ama a Dios, al Señor tu Dios, con todo tu corazón. Corazón es el centro de tu vida. Con toda tu alma, que es el ser espiritual. Con todas tus fuerzas, con toda tu dedicación. Y con toda tu mente, usar tu intelecto, tus emociones para conocer, para amar al Señor. En otras palabras, tú tienes que amar a Dios en todas las dimensiones de tu vida, en todas las áreas de tu vida, de todas las formas de tu vida tienes que amar a Dios. Este era el mandamiento. Y acompañado del otro que sigue, que si no tiene este otro mandamiento, no somos nada. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, ¿quién cumple este mandamiento acá? Es simple, amar a Dios. Si yo amo a Dios. Pero quien ama a Dios obedece. Y ahí donde está el problema. Todos dicen que aman a Dios, pero ellos obedecen al que ama. Honran al que ama. Caminan junto o bajo la autoridad del mando de aquel a quien ama. Fácil es decir que ama a Dios. Al final no pagamos nada para hablar. No gasta la lengua. ¿Gasta la lengua hablar? No gasta. No gasta todo el día. Una vez se cansa un poquito, ¿no? Seca la garganta, pero no. ¿Tiene que pagar para hablar? No, nadie paga nada para hablar. Entonces habla. Yo amo. Y las implicaciones de amar. Uno que ama a Dios de esta forma, como dice la Biblia, como dice el primer mandamiento
de la ley de Dios, uno que ama a Dios de esta forma, busca conocer qué es lo que le agrada a Dios. Busca realmente saber qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer yo para demostrar que soy realmente un hijo de Dios? Uno que realmente ama a Dios. ¿Cuál es mi proceder? ¿Cuáles son mis pasos? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuál debe ser mi comportamiento para que yo pueda decir con toda seguridad, con toda certeza, yo soy un hijo de Dios? ¿Cómo? La pregunta está bien. La contestación está bien. Y ahí Jesús inclusive le elogia, ¿no? Bien contestado, le dijo Jesús. Versículo número 28. Bien contestado. Hablaste bien. Y ahí Jesús, no te falta nada, solamente haz eso y vivirás. No te habla, cumpla lo que está en este mandamiento y vivirás. Y ahí entra un problema muy serio. Versículo 29. Predicó un día acá, hermano Diego, también sobre el tema de la excusa. Excusas. Es lo mismo que está aquí, dice Lucas que escribió acá, pero él quería justificarse. ¿De qué forma? Pero yo no sé quién es mi prójimo. Sé quién es Dios. Como experto de la ley, intérprete de la ley, quizás él puede decir, yo sé quién es Dios, yo conozco el Dios de Israel, por lo menos en teoría. Pero para justificarse, entonces pregunta a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Como diciendo así, yo no sé identificar, yo no sé quién es mi prójimo. Y Jesús entonces le cuenta esta historia, ¿no? Versículo 30, respondió Jesús. Bajaba un hombre de Jerusalén, probablemente un judío, un israelí. Bajaba de Jerusalén un hombre y iba a Jericó. Y dice que este hombre cayó en manos de unos ladrones. Estos ladrones le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Un viajero. Todos los que hoy están pasando por esta vida son estos viajeros, mis queridos hermanos. Guarde eso. Todos los seres humanos que hoy están caminando en esta vida son este viajero. Y cayeron como nosotros un día también habíamos caído en manos de unos ladrones o del gran ladrón. El enemigo de nuestra alma, el enemigo de la humanidad, el enemigo de Dios, el enemigo del ser humano. Que es aquel que Jesús dijo que Él vino para matar, robar y destruir. La humanidad está a punto de ser destruida. Si la humanidad ya está asustada con este virus, que hablando en el sentido espiritual de las cosas apocalípticas que tendrán que suceder todavía, eso no es nada, absolutamente nada. Nada de nada este virus que anda por ahí hoy. Y la gente ya se mueren de miedo solamente de salir de sus casas. Y es exactamente así que el anticristo va a controlar la humanidad, los va a meter todos dentro de sus casas con miedos, asustados, apavorados, con miedo de salir a la calle, y va a comenzar a controlar todos de esta forma. Vendrán cosas peores, no te asustes.
Cosas peores todavía vendrán. Pero, tú eres el profeta de las maldiciones. No, yo soy el profeta de la palabra de Dios. Jesús dijo, en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La humanidad está entregada en manos del ladrón, el ladrón que vino para robar nuestra alegría, nuestra alma. Pero la humanidad no se da cuenta. La humanidad no percibe eso, que están engañados, están cegados. El gran ladrón se metió en el camino de este hombre, le quitó la ropa, lo golpeó. La humanidad está golpeada, está asustada, está con miedo. La humanidad está herida, en pánico, y no sabe qué hacer, no sabe a quién recurrir. Ya ni siquiera puede ir al hospital. No salga de casa, no salga de casa, no salga de casa. Solo salga de tu casa en último caso. Cuando ya está casi muerto, ahí usted salga de tu casa. Ahí ya no tiene más solución, ahí ya chao, se fue. Encontramos aquí a un hombre o un viajero que toda la humanidad está representada en este hombre. Versículo 31. Resulta que por el mismo camino viajaba un sacerdote, el representante religioso. Sacerdote, aquel que comanda, ¿no? La iglesia, un templo, no sé, cualquier cosa que usted puede imaginar que usted crea que es religioso para usted. El sacerdote representa el guía de la religión, el cabeza de la religión. Venía un sacerdote por el mismo camino donde el viajero, ¿no?, estaba caído, lastimado. Y dice que cuando lo vio, al verlo, solo de verlo, se desvió y siguió de largo. Ni siquiera se detuvo. Cuando se dio cuenta, quizá con el rinconcito del ojo así lo vio, ya se fue. Aquel que representa la religión. Quizás, por supuesto, tenía en cuenta eso, como en aquellos días, ¿no? Los judíos tocaron a una persona muerta, cosas así, ya se quedaba por lo menos 7 días impuro, ya no podía más participar de las actividades sacerdotales en el templo, tenía que estar, ¿no?, en cuarentena. Tenía que estar en cuarentena, era impuro. Y entonces, para no sacrificar, quizás, supuestamente, para no sacrificar su actividad religiosa, ignoró al pobre que estaba allí, lastimado, herido, desvalido. Y acá me duele, mis queridos, me duele, eso me duele hablar. Porque es exactamente así que tratan los pastores, los sacerdotes, obispos, predicadores de nuestros días, trata a la humanidad. Están enfermos, lastimados. Le robaron el derecho muchas veces de vivir bien, le usurparon este derecho. Y los sacerdotes solo están preocupados con sus propias vidas, solo preocupados muchas veces con estar dentro de 4 paredes. Hay tantas personas a nuestro lado que están caídas, lastimadas, y nosotros pasamos muchas veces y no hacemos caso.
Todo por causa de las exigencias rituales, quizás. Para este hombre estaba por encima de la caridad, estaba por encima del amor, estaba por encima de la empatía. Estos tiempos están revelando muchas cosas, hermanos. Los falsos predicadores que andaban por ahí buscando dinero, plata. Los cantantes que vivían por ahí haciendo shows, espectáculos. ¿Dónde están esta gente hoy? ¿De qué les sirve ser artista, ser cantante? ¿De qué les sirve? ¿Dónde están los conjuntos que dejaron su iglesia, su congregación y salieron por ahí a tocar, entre comillas hablando, si no tenemos que hacer la obra de Dios? Abandonaron la congregación, abandonaron la doctrina, abandonaron los cultos de Santa Cena, abandonaron estar debajo de la autoridad pastoral, abandonaron todo para supuestamente salir por allí y decir: no, nosotros vamos a salir por ahí a llevar también la palabra de Dios. Quien da la palabra de Dios es el sacerdote, el pastor, el que está a cargo de la iglesia, no son músicos. ¿Dónde están esta gente hoy? ¿Dónde están los que salían por ahí? El gran profeta, el gran apóstol, el gran no sé qué. Salían por ahí a predicar nada. Salían por allí porque querían las ofrendas. ¿Dónde están esta gente hoy? ¿Dónde están predicando? ¿A qué iglesia están yendo? Nos duele estar con la iglesia cerrada, sí que nos duele, pero Dios está mostrando quién son los verdaderos pastores, quién son los verdaderos predicadores del evangelio, quién son aquellos que aún tienen empatía por la gente, por el pueblo. Y yo no tengo que estar hablando nada a nadie acá, porque nuestra congregación, nuestro pueblo, nuestra comunidad sabe cómo estamos nosotros actuando aquí. El sacerdote se desvió, siguió de largo. El templo y la liturgia contaban más para él que la vida de un hombre. Pero dice el versículo 32, así también llegó a aquel lugar un levita. Levita aquí representa los colaboradores del templo, los trabajadores del templo. ¿Dónde están los levitas hoy? Hace poco tiempo escuchaba tanto levita. Yo soy levita. Era tanto levita, por todos lados había levita. Ni sabe qué quiere decir levita y se llamaba todo levita. Más la pena sabía cantar alguna cosa. Yo soy levita de Jesús, solo porque cantaba. Como que si los levitas eran los cantantes de la iglesia. Pero acá está el levita también. Este levita acá representa exactamente la clase de cantantes que nosotros tenemos en nuestros días. La clase de los que andan por ahí cuidando de los templos de nuestros días. Este levita representa muy bien. Ese mismo levita, al verlo, el hombre, este lo vio. Se desvió y siguió de largo. El pastor simplemente se desvió. Ese parece que llegó un poquito más cerca del herido por ahí, antes de escapar. No sé cuál era el miedo de él, si era de una trampa. Tenía miedo de caer en alguna trampa. Quizás pensó más en su seguridad que en la vida del prójimo que estaba allí caído. Versículo 33. Un viajero, el sacerdote y el levita. Y ahora, pero dijo Jesús, un samaritano.
samaritanos en los días de Jesús eran uno de la gente más despreciable que existía principalmente para los judíos. Era como si fueran los adúlteros, los más pecadores, los más viles que existía en la tierra. Eran los samaritanos, eran los contaminados. Para los judíos, los samaritanos no valían nada, eran los herejes. Y Jesús toma la figura de un samaritano para mostrar a esta gente que no es la descendencia, la clase, no es del pueblo, de la nación, la cultura que tiene, no es eso que hace el hombre, es el carácter. No es el linaje de una persona. Ah, no, porque yo soy brasilero. No, los brasileros somos no, argentino. No, argentino no, correntino. El correntino que es el correntino que es el fulanito. Ese es el grande. Vamos, Argentina. Si tú no puedes, el corriente te ayuda. Vamos. Porque el correntino que es el poderoso. Hay uno acá que está diciendo amén por acá, hermano. No, los chaqueños no ni pase acá el puente. Los chaqueños ni pase esa raza de gente. Encima son los que se contaminaron. Todavía vienen contaminados nosotros acá. Más o menos eso anda pasando por ahí. Porque los correntinos son los mejores. Entonces los chaqueños son los peores hoy. Y Jesús llama ¿a quién? Un chaqueño. Bajaba por ahí del puente un chaqueño. Un samaritano que iba de viaje también llegó a donde estaba. Él se acercó donde estaba el hombre. Fácil es pasar de largo, hermanos, en las situaciones de nuestros prójimos que andan por ahí. Fácil es buscar excusas para no tener que proceder conforme es nuestro deber. Es fácil buscar excusas. No, yo la verdad no tuve tiempo. No, yo no tengo condiciones. No, yo no puedo. No, yo no conozco de esta situación. No. Siempre buscamos una excusa para no querer cumplir con nuestra obligación, con nuestro deber. Pero este hombre se acercó donde él estaba y viéndolo, vio la situación precaria, el peligro que corría este hombre de muerte, herido, fue maltratado, le arrancaron las ropas. Y dice que este hombre se compadeció de él. ¿Dónde está la compasión? Compasión nada más es que usted ver la miseria del otro, la necesidad, la dificultad, el problema del otro y acercarse a ver si puede hacer algo. Compasión exactamente, hermanos, es usted ver la necesidad de la persona ajena, del prójimo. Sentir compasión no es decir, no, yo tengo compasión de la gente. ¿Dónde está la actitud de compasión? Dice que este hombre samaritano, y quizás cuando Jesús habla es un samaritano, porque hablar samaritano era hablar del demonio, del peor de los hombres de la humanidad, era hablar entre los judíos. Hablaba el nombre samaritano, para él estaba hablando de lo peor de los peores. Y quizás en este momento cuando Jesús habla, pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre. Quizás ellos esperaban, si los dos que pasaron primero pasaron de largo, ese capaz samaritano le terminó de matar. Sí, porque el peor, esta gente
Son los herejes, esto no se preocupa. En la idea de ellos, en la idea del pueblo, este era lo peor de todo. Entonces ese le liquidó con el hombre. Capaz que le robó lo poquito que le sobraba. Le robó y se fue cuando escucharon a Jesús. Pero también pasaba por ahí un samaritano. Quizá en la audiencia todo pensaba, y entonces pobrecito del hombre, se terminó con el hombre. Murió el hombre. Y Jesús, creo que Jesús hablaba así bien tranquilo, ¿no? Dando esta oportunidad de la gente hacer concepciones, interpretaciones. Creo que Jesús le dejaba a la gente, ¿no? Pecar bastante, murmurar, chismosear. Y Jesús iba hablando, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre, y la gente todo pensando, y viéndolo, ahí Jesús se compadeció todo. Wow, no puede, justo este. Versículo 34. Pero este hombre, el samaritano, el hereje, el más despreciable de todas las gentes, dice, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite, que era lo que llevaban los viajeros por alguna casualidad, no, alguna necesidad. Vino y aceite era para curación, para alguna cosa, una herida, lastimadura, algo. El hombre estaba preparado. Dice, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó, para que las moscas, para que no surgiera por ahí algún gusano, alguna cosa, no, para que no empeorara la situación. El hombre trató, cuidó. Hermano, lo que yo te estoy hablando acá es exactamente lo que Jesús va a pedir de nosotros. Pero yo también quiero decir a usted, para no irme muy lejos, yo también quiero decir que este retrato de esta persona, de este samaritano, que se acercó, que le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó, y luego lo montó sobre su propia cabalgadura, representa el mayor de todos los samaritanos, el mejor de todos, el ejemplo de todos los samaritanos, el ejemplo de todos los verdaderos y auténticos pastores de esta tierra, de este mundo, de los profetas verdaderos, que es Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el verdadero, el auténtico samaritano. Él es aquel que nos encontró en esta situación, caídos, lastimados, heridos, despreciados, abandonados, quizás rechazados por la misma familia, quizás ni siquiera más los sacerdotes le daban cualquier cosa. Quizás cuánto decía, esto no vale nada. Mira la vida que lleva este hombre, esta mujer. Pero el buen samaritano, el verdadero, él se compadece, él ama, él abraza, él cura. Aleluya. Él pone sobre su propia cabalgadura. Eso quería decir que, hermano, que él siguió el camino a pie, caminando, mientras aquel otro estaba sobre su cabalgadura. Dejó por un tiempo del comodismo, del confort de estar él cabalgando, y puso sobre su cabalgadura al que estaba herido, al que necesitaba verdaderamente. Como nos falta empatía, como nos falta sensibilidad. Las personas como nosotros, como yo, andaba algunos años pasados en esta vida miserable, herido, lastimado, esclavo del enemigo.
Es cierto que mucha gente no le hacen caso. Es cierto que muchos, si usted se acerca a ellos y no, yo estoy bien acá, dejarme morir acá. Yo nací en esta religión, voy a morir en esta. Yo nací así, voy a morir así. Mis parientes fueron así, yo voy a seguir así. Mis padres fueron de esta línea, yo voy a seguir la misma línea. No importa que muchos digan, pero hay muchos que usted se va a acercar y te van a agradecer. Porque cuando tú haces estas cosas, las personas ven Jesús en tu vida. Cuando tú tienes compasión, misericordia, cuando nosotros, hermanos, vamos al encuentro de esta gente que está herida, que luchamos con ellos y por ellos, esta gente ve Jesús en nosotros. Y es exactamente así que la gente tiene que ver a un pastor, a un líder, a un cristiano. Tiene que ver Jesús. Tenemos que reflejar Jesús al mundo. No es religiosidad, no es la mejor iglesia, no es la iglesia más bella, la más hermosa, la más grande, la más lujosa, el mejor conjunto de la iglesia. No es eso que la gente tiene que ver. Yo no quiero que nuestra iglesia sea identificada por el buen conjunto, por la iglesia más hermosa. Yo quiero que la gente conozca nuestra iglesia porque diga, en aquella iglesia se habla de salvación, en aquella iglesia uno se siente cuidado. En aquella iglesia hay compasión, hay amor. Solo que no confunda amor con tapar pecado. No confunda amor, hermanos, en querer aceptar la gente que venga y vivan como quieran. Entienda amor como sanar las heridas, curar las heridas, limpiar toda la podridumbre que está en la vida de una persona, las llagas que tiene una persona. Llama eso de amor. Aleluya. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura. ¿Qué más? Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Llevó a un lugar seguro. Llevó a un lugar donde él iba a estar confortable. Dice que allí cuidó de este hombre. Aquella noche, quizás estuvo toda la noche de vigilia, atento, a veces no había alguna señal, si por ahí no iba a pasar, ¿no? Cuidando. Si lo cuidó, no, creo que este hombre no se durmió. Gloria a Jesús, gloria a Dios, que nuestro Jesús no duerme. No descansa. El guarda de Israel jamás duerme, dice la palabra del Señor. Él nos está vigilando todo tiempo. Vigilando, que yo digo, por supuesto que vigila cuidando. Él ve todas las malas acciones del mundo, pero Él nos vigila también cuidando. A ver si estamos bien. A ver si tenemos alguna necesidad. A ver si estamos por ahí pasando quizás algún momento difícil. Hermanos, Jesús, nuestro buen samaritano, siempre está con nosotros. Aleluya. Al día siguiente, después de pasar una noche cuidando del hombre, después de haber caminado, quizás no sé cuánto fue el camino que él caminó con este hombre, ¿no? Tirando él su cabalgadura y el hombre allá. Llegó, cuidó de él toda la noche. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Algunos dicen que estas 2 monedas de plata podría pagar quizás, no, para este hombre estar ahí 15 días, un mes, 2 o 3 meses, dependiendo de las circunstancias del lugar. El hombre le sacó esta plata y dice, bueno, acá está, yo le voy a pagar todo por ahí, lo que usted gaste, yo le voy a dejar acá. Yo tengo que seguir camino, pero yo voy a dejar ahora tus cuidados, pero ya te voy a pagar por adelantado lo que tiene que hacer con él. Y dijo a él, cuídemelo. En otra palabra, como que si fuera un de su familia, ¿no? Como que si fuera algo
precioso para él. Dice, cuídemelo. Yo te estoy pagando, quiero que usted me cuide de este hombre. Nunca lo vio. Y le dijo, y lo que gaste usted de más, si tiene algún gasto más, no te preocupes. En otra palabra, firmó un cheque en blanco. Firmó, hermano Pedrito, un cheque en blanco. Dice, mira, te voy a dejar acá cualquier cosa que usted gaste de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Estamos dispuestos a esto, hermanos? Y ahí la pregunta que yo te hice en el principio, ¿no? ¿Cómo reaccionamos nosotros a la respuesta de Jesús? Versículo 36. Jesús contó toda esta historia, Jesús contando. ¿Cuál de estos tres piensas que demostró actitud? Yo le dije, hermano, de palabrerías. El mundo está lleno. Los oídos de Dios están llenos de palabrerías, de lengua suelta. La gente habla en cualquier cosa, pero de demostración de cristianismo, de fe, de dedicación, estamos cortos. Está poco. Pero Jesús le pregunta, ¿cuál de estos tres, el sacerdote, el levita y el samaritano, cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y mira la actitud del sabio, para no hablar el nombre, porque ni siquiera ellos se atrevían a hablar el nombre de samaritano, porque hablar de samaritano era, ¿no?, era como que un sacrilegio, era como que un pecado. Y ahí entonces respondió el que se compadeció de él. No le dijo el samaritano, el que se compadeció de él. El que se compadeció de él. Ese era el prójimo. Y ahí Jesús dijo a él, anda entonces y haz tú lo mismo. Estamos dispuestos, hermanos, a hacer lo mismo. Estamos preparados para estas situaciones. Yo en nuestros tiempos, hermanos, veo iglesias por ahí que parece solo tiene espacio para quien tiene plata. Se tiene plata. Ya vi estos ojos, ya vieron ustedes, capaz ya vieron también en algún video por ahí, pastores maldiciendo a la gente porque no tenía ofrenda para entregar en un culto. ¿Qué tiempo llegamos de iglesia cristiana? Invertimos completamente los papeles. Cuando la iglesia tiene que hacer el papel de cuidar, por supuesto que yo creo que cualquier iglesia que es bien cuidada, bien tratada, bien alimentada, estoy hablando en todos los sentidos, no estoy hablando solamente de predicación, porque hay gente que no vive solo de predicación, hay gente que necesita alimento. Hay gente que necesita un calzado, hay gente que necesita una ropa y muchas veces no tiene, son personas humildes, son personas que no tienen actitud, que no saben salir adelante. Yo entiendo que cuando la iglesia cumple este papel suyo, esta misma iglesia también va a amar a sus líderes, a su pastor, a aquellos que están ahí cuidando de la obra. Es recíproco. Pero llegamos a tiempos, hermanos, que nos da asco escuchar a algunos predicadores, ver algunos tipos de cultos, ver la forma como algunos usan la palabra de Dios para engañar, para mentir, para quitar lo poquito que tiene algunos.
Tan lleno de esta clase de gente por ahí, hermanos. Pero lastimosamente encuentran personas que van a estos lugares. El buen samaritano está aquí esta noche. No sé cuántas personas están escuchando eso. Esta palabra es para nosotros. Esta palabra nos toca a nosotros. Jesús nos dice lo mismo a nosotros. Anda entonces y haz tú lo mismo. Todos los cristianos son convocados a hacer exactamente lo que hizo este samaritano. Pero nosotros los cristianos tenemos también un buen samaritano, que es nuestro Jesús, nuestro Cristo. Que cuando estamos heridos, Él pone aceite, vino, Él ata las heridas. Cuando ya estamos con los pies lastimados de caminar sobre piedras, Él nos pone sobre sus hombros, no es ni sobre la cabalgadura, Él nos pone sus hombros y nos lleva. Yo sé que nosotros no vemos estas cosas literalmente, pero ¿cuántos de nosotros ya sentimos los brazos de Jesús que nos envuelven? ¿Cuántos de nosotros ya sentimos Jesús llevándonos, cargándonos de un lado a otro? ¿Cuántas veces ya nos sentimos sin fuerzas? Sin fuerzas, completamente sin fuerzas. ¿Cuántos ya llegaron a la presencia de Jesús algún día o gritaron en un cuarto oscuro y dicen: no aguanto más, yo llegué a esta situación una vez? Y yo dice: Señor, hasta aquí. Hasta aquí, Señor, es mi límite, Señor. Ya no puedo más caminar, no puedo más seguir adelante. Mis fuerzas ya no dan más, Señor. ¿Cuántos ya llegaron a esta? O quizás, como Ana, aquella mujer que llegó al templo tan angustiada que ni siquiera las palabras salían de su boca. Quizás solamente en su espíritu, en su corazón, en su mente, solamente allá en su íntimo, él todavía conseguía decir: Dios, ten misericordia de mí. De tan lastimado. Y el buen samaritano llegó, porque Jesús contempla a todos, no hay un solo que escape de sus ojos. Él está en todo lugar, en todo tiempo. Él conoce nuestras limitaciones. Él sabe qué es lo que uno necesita. Él sabe cuándo tiene que intervenir. Él sabe cuándo tiene que llegar. Él sabe cuándo tiene que alzar en sus brazos. Él sabe cuándo tiene que curar. Él sabe hasta dónde nos tiene que llevar. Él sabe a quién nos va a entregar para que nos cuiden. Él sabe dónde nos va a poner. Y va a asumir la responsabilidad de los gastos. Entrega tu vida a Jesús. Andas por ahí tirado, herido, maltratado. Entrega tu vida al buen samaritano. Diga: llévame a un alojamiento, llévame a una persona responsable, llévame a un lugar donde me puedan cuidar, donde me van a tratar bien. Llévame, yo ya no puedo más. El enemigo ya te hizo un esclavo, ya no tiene más a quién recurrir, ya no tiene más. Todos ya te abandonaron, todos ya te dejaron. Pero Jesús nunca te abandona. Jesús nunca nos abandona. Él está bien allí de tu lado, dispuesto a ayudarte. Vamos a orar al Señor en el nombre de Jesús. Quiero orar por tu vida. A los que quieran ser alcanzados por el buen samaritano, Dios va a hacer un milagro en tu vida hoy.
Tú que andas lastimado, enfermo, se siente abandonado, despreciado, como este hombre. Va a llegar el buen samaritano, que también infelizmente es despreciado por la gran mayoría de la humanidad. El buen samaritano nuestro querido Jesús, infelizmente también es rechazado. Pero Él nos importa. Lo que Jesús espera, que haya un necesitado que lo necesite. Y Él va a estar allí. No importa cuántas veces usted te escapaste, te desviaste. No importa cuántas veces usted lo negaste. No importa cuántas veces defraudaste a Jesús. Él siempre va a estar allí. Siempre va a estar. Pida socorro. Este es el verdadero buen samaritano. Y quiero orar también por aquellos que desean ser este buen samaritano. Tú que te llamas cristiano, tú que te dices cristiano, tú que te hiciste cristiano en estos tiempos, diga: Jesús, enséñame a seguir tus pasos. Enséñame, Jesús, a ser este buen samaritano. Enséñame, Dios, a donar de mí. Enséñame, Dios, a entregar de mí. Gloria a Jesús. Tú puedes, cierre tus ojos. Querido Dios nuestro Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Señor, Espíritu Santo, yo no sé cuál es la situación de estas personas que están aquí, nuestros músicos, todos que están aquí esta noche. Yo no sé cuál es la situación de estas personas que están allí del otro lado, que nos están escuchando ahora en este momento. No sé cómo tú hablaste. No sé cómo recibieron esta palabra estas personas. No sé. Lo único que yo sé es que tú siempre estás dispuesto a bendecir, a curar, a cuidar, a transformar, a levantar a aquellos que están caídos. Tú siempre estás dispuesto, Señor, a llevar hasta un lugar seguro aquellos que se sienten perdidos, abandonados. Tú siempre los conducirás a un lugar seguro. Y tú ya pagaste, Señor. Ah, sí, tú lo pagaste todo. Tú pagaste, Señor, por nuestros pecados. Tú pagaste por nuestras ignorancias. Tú pagaste por nuestras negligencias, por nuestras fallas. Tú pagaste por nuestros pecados en aquella cruz del Calvario. Cada gota de sangre que era derramada allí era una moneda, Señor Dios del buen samaritano. Aleluya, que nos estaba dando, oh Dios, la oportunidad de restauración, de salud, de ser bien cuidados. Y es por eso que estoy aquí esta noche. Porque un día tú pagaste, Jesús, para que alguien cuidara de mi vida. Un día tú me llevaste a una congregación. Un día tú me diste un buen pastor, Señor Jesús. Un día tú me diste, Señor, hermanos, una familia cristiana que supo cuidar de mí, que me acompañaron, Señor. Aleluya, y yo estoy aquí hoy, Dios, para ser este mensajero, para servir también, oh Dios, en este lugar, en esta ciudad, en este país, Señor, para servir de buen samaritano a través de esta congregación, a través de este pueblo que tú nos diste, que nos acompaña en todo. Señor, estamos dispuestos a cuidar.
Estamos dispuestos a socorrer, estamos dispuestos a ayudar, estamos dispuestos a orar, estamos dispuestos a ver la necesidad de cada familia. Señor, ayúdanos a alcanzar todas aquellas personas que están despreciadas, ignoradas, abandonadas. Danos, Señor, la oportunidad de ir al encuentro de esta persona humilde, esta familia humilde, Señor, como hemos encontrado algunas familias en estos tiempos. Personas esclavizadas, personas que realmente estaban lastimadas, Señor, porque el enemigo, Señor, por el camino de la vida un día les asaltó. El enemigo un día entró en esta casa, en esta familia, y estaba causando un desastre, Señor, en esta casa. Pero tú nos diste el privilegio de llegar a estas vidas, Señor, y llevar, Señor, la liberación, llevar una palabra de aliento, de vida. Tú nos diste la oportunidad de servirte, de serte útil, Señor. Y no queremos más que eso. No queremos más que serle útil a ti, Señor, en esta tierra, de poder ayudar los viajantes, especialmente aquellos que están heridos, maltratados. Señor, sin olvidar, por supuesto, de aquellos que están ya con nosotros, que nos acompañan. Ayúdanos, Dios, a ser el buen samaritano. Ayúdanos a reflejar tu modelo, tu ejemplo, tus actitudes, tu comportamiento. Ayúdanos, Dios, para que tu nombre sea glorificado en esta tierra y que seamos nosotros útiles para ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús.